Lo que el Ramján nos tiene que perdonar, porque lo abandonamos, lo dejamos en el camino, pero vamos a regresar a él. Al Derech Hashem. Pero, no dije, lo abandonamos, ¿sí? Momentáneamente. ¿Sí? No, está ahí, no nos olvidamos de él. Yo quiero hablar de un tema que es muy importante y muy relevante, que se refiere al sistema judicial de Am Israel. Después de Matan Torah, después de los Aseret Adibrot, después de los 10 mandamientos, la parashá de Mishpatim comienza con las siguientes palabras: Velea Mishpatim asher tasim lifneihem. Y estas son las leyes que pondrás delante de ellos. Y luego viene una parashá bien larga con muchas mitzvot. Empiezan con el tema del Eved Ivri, el esclavo hebreo. Y después hay una innumerable cantidad de mitzvot, que en general el común denominador de todas ellas es que estamos hablando de leyes que tienen que ver con la justicia, con jueces, con robos, con cuidadores, con ladrones, con daños, con todas las cosas que no le llegan a un rab. Bueno, ¿y qué pasó si se me cayó una gota de leche dentro de la olla de carne? ¿Sí? O si se puede abrir una lata en Shabbat o no se puede abrir una lata en Shabbat. O ¿sí? Cómo se limpia la heladera para Pesaj, etcétera, que son preguntas muy importantes. Pero aquí estamos hablando de todo lo que tiene que ver con el Mishpat, con el sistema judicial de la Torah. Y viene aquí el pasuk y nos enseña algo muy importante, que hay que entenderlo bien a fondo, porque eso nos va a permitir entender primeramente qué es el sistema judicial de la Torah y qué no es el sistema judicial de la Torah, y que eso nos va a también permitir entender un poco la diferencia a nivel de religiones, específicamente la Emuná, la religión del pueblo de Israel, y la teología cristiana en este tema, específicamente hablando, porque como siempre, a veces las cosas en la superficie parecen exactamente lo mismo, pero en el fondo son dos polos completamente opuestos y diferentes y contrarios. Y por eso aquí la Torá, en este pasuk, nos dice lo siguiente: estas son las leyes que pondrás delante de ellos. ¿Quiénes son ellos? ¿Ah? ¿Sí? ¿Y quiénes no son ellos? ¿Ah? ¿Ah? ¿Los goy? ¿No? Entonces, dice Rashi, amarlo a Kadosh Baruj Hu le Moshe. Primeramente, Asher Tasim Lifneihem significa que cuando tú les tienes que explicar una ley, una halajá a Israel, se las tienes que poner a ellos y las tienen que entender como una mesa servida. No lo entendieron una vez, 2, 3, 4, hasta que lo entiendan, hasta que lo comprendan. Pero aquí está la palabra Lifneihem, frente a ellos, delante de ellos. Dice Rashi, ya lo leo en la traducción:
lo cual implica, pero no delante de gentiles. O sea, yo ahora tengo un litigio con mi compañero sobre, no sé, el señor me chocó mi carro, entonces ahora tengo que ver, bueno, qué pasa, cómo hacemos, cómo arreglamos, ¿sí? ¿Quiere pagar, no quiere pagar o alguna otra cosa? Y ahora, mejor, y no llegamos a un acuerdo de cómo manejar la situación, entonces tenemos que ir a un Beit Din, tenemos que ir a una corte para que juzgue la situación. Dice la Torá, cuando tú ahora te diriges a una corte, tienes que ir a la corte Lifneihem, a la corte de Am Israel y no de gentiles, de Goim. Entonces aquí cabe la pregunta entre paréntesis, ¿y qué pasa si los Yehudim juzgan como gentiles? ¿Sí? Como sucede hoy en día en gran parte de del sistema judicial del Estado de Israel, que no se dirige de acuerdo a la halajá, de que hay paralelamente la posibilidad de presentarse frente a cortes rabínicas de Dayanim para juzgar diferentes temas, pero el ente superior es la Corte Suprema de Justicia, que no se dirige de acuerdo a la halajá. Entonces, eso es un grave problema. Pero eso es parte del problema teológico del que vamos a hablar, de la separación del sistema judicial del sistema religioso y de la emuná, como viéndolo como si fueran dos entes totalmente diferentes, totalmente desconectadas y desvinculadas, y que no tienen nada que ver uno con el otro. La justicia no se mezcla con la fe, con la religión, y la religión con la justicia. Son dos departamentos separados. ¿Cómo funcionan en la mayoría de los países del mundo? Mejor, ellos tienen la culpa aquí enfrente. Top. Entonces por eso dice la Torá, tienes que presentarte frente a una corte de Dayanim, ¿sí? Que conocen la halajá, que saben, que la estudiaron, y que, como vamos a ver también, en ciertos aspectos tienen que tener también la smijá, o sea, el nombramiento oficial que viene de generación en generación desde Moshe Rabenu, y no frente a gentiles. Pero aquí viene la sorpresa, dice Rashi. E incluso si sabes que con respecto a un determinado caso legal, yo investigué, y yo tengo una corte de Goim cerca de mi casa, a 2 cuadras. La corte de los Rabanim me queda a 10 kilómetros, tengo que viajar lejos. Y la corte de los Goim, yo investigué, y yo averigüé y me enteré de que ellos juzgan ese caso exactamente como nosotros. Ellos tienen los mismos reglamentos, los mismos, las mismas bases, las mismas ideas, la misma plataforma halágica, práctica, no halágica, o sea, legal, de cómo ellos juzgan. Incluso si sabes que con respecto a un determinado caso legal, que los goyim lo juzgan del mismo modo que Israel, no lo presentes ante sus tribunales. Pero no entiendo, si al final la ley va a ser la misma, la regla va a ser la misma. Eso es lo importante, ¿no? ¿Cuál es la halajá? ¿Cuál es el psak halajá? ¿Cuál es el punto final de lo que yo tengo que hacer? Dice Rashi, no. Pues cualquiera que presente los casos legales de un yehudí ante gentiles profana el nombre de Hashem
y valoriza el nombre de la idolatría al concederle importancia. Como se declara, como está escrito en el Pasuk, pues su roca no es como nuestra roca, o sea, su Dios como nuestro Dios. Y aún así nuestros enemigos nos juzgan. Es decir, que cuando nosotros de manera voluntaria dejamos que nuestros enemigos nos juzguen, eso es como una especie de testimonio de que su creencia es superior a la nuestra. ¿Está hablando de todos los enemigos? Gentiles, no no enemigos, no. Es una corte, sí, la corte de Estados Unidos. No enemigos, no me llamen, pero que son de Goim, que juzgan como Goim y que tienen sus leyes como los Goim. Entonces en este pasuk nos enseñan de que de ninguna manera nosotros podemos llevar un litigio a una corte que no juzgue de acuerdo a la ley de la Torah. Que sea una corte de Goim. Y no solamente cuando ellos juzgan diferente que nosotros, sino que ellos juzguen exactamente de acuerdo a nuestra halajá. Jolofen dice Rashi, eso se llama Hilul Hashem, profanar el nombre de Hashem. Y es como decir en otras palabras de que ellos están por encima de nosotros. Así dice Rashi en este pasuk. עכשיו, el pasuk ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם, dice ואלה המשפטים. Y estas son las leyes. Cada vez que en la Torah aparece la letra V, y, ¿qué significa? Que eso está conectado con ¿qué? Con lo anterior. Café. ¿Cómo terminó la parsha anterior? ¿Sí? ¿De qué habló la parsha anterior? De mitzvot que tienen que ver con el Bet HaMikdash. ¿Sí? La Torah habla aquí de no hacer kruvim, y de que cuando construyes el mizbeach, el altar, ¿no? Lo tienes que hacer con piedra y no lo debes hacer con hierro, ¿sí? que corte las piedras, y debes hacer una rampa y no con escalones. O sea, el último tema de la parsha anterior nos habla de mitzvot que tienen que ver con el Bet HaMikdash. Y ahora viene el pasuk que está conectado con Ve'ele HaMishpatim, que habla del sistema judicial de Am Israel y lo conecta con el Mikdash. ¿Qué tiene que ver el Bet HaMikdash? Que es un lugar de servicio religioso, con los Mishpatim, que es un sistema judicial que habla de ladrones y de daños y de ese tipo de cosas. Dice Rashi, ¿y por qué razón se unificó esta parsha que trata sobre leyes civiles a la narración que trata sobre el altar? Para decirte que debes emplazar el Sanedrín contiguo al templo. Sotomeret, ¿en dónde tiene que estar ubicada la Corte Suprema de Justicia de Am Israel? En la Knesset. No, slijá, en el Bet HaKnesset. En el Bet HaMikdash. Y Bemet, ahí estaba ubicado lo que se llama Lishkat HaGazit, y dicen Jajamim que mitad estaba dentro del Bet HaMikdash y la otra mitad estaba afuera. Interesante. ¿Por qué? Porque el Sanedrín viene a conectar lo que está fuera del Bet HaMikdash con la Kedusha. Para enseñarte
lo que vamos a estudiar ahora. Que en Am Israel todo lo que es ley divina es Kodesh, es santidad. Afilu leyes de ladrones, asesinos, adúlteros, ladrones, etc. Todo lo que tiene que ver con la ley de Hashem es parte del Mikdash, es parte de la Kedushá. ¿Aznajón? De que eso sucede afuera, y las personas se roban afuera, y las personas se dañan afuera, y las personas se prestan y regresan el préstamo o no lo regresan afuera. Pero cuando hay que juzgar esas leyes no son de afuera, entran adentro, son parte de la Kedushá, del Kodesh. El sistema judicial de Am Israel es Kodesh. No es simplemente un sistema, ¿sí?, de orden social para poder mantener, ¿sí?, la vida de una manera ordenada y organizada dentro de los pueblos y dentro de las sociedades. El sistema judicial de Am Israel es Kadosh. Y por eso el Sanedrín tiene que estar ubicado en el Bet HaMikdash. Y por eso la Torá habló de las dos halajot, de las dos mitzvot juntas. La construcción del Mizbeach, Avodat Hashem y el Sanedrín, Mishpatim. No tiene nada que ver, aparentemente, tiene todo lo que ver. Y por eso el Sanedrín debe estar ubicado allí. El Rambam, en Ilhot Sanhedrin, capítulo 1, Alajá Gimel, dice así: Kama bate dinim kibuim iyu be Israel bekama ye minyanam. ¿Cuántos tipos de cortes fijas habrán en Israel? ¿Y cuánto será su número? Entonces nosotros sabemos que hay Sanedrín Agadol, 71, 70, Sanedrín Getaná, 23, para temas de penas capitales, Beit Adin, 3, ya fe, muy bien. Pero ¿cómo empieza esta halajá? El Rambam dice: Kovim batejila et Beit Adin Agadol bamikdash. Entonces, Koden Kol, el Rambam dice: esto no es solamente una drashá de los psukim, es halajá. Es halajá. Halajá significa que esa es la ley. La ley es que primero hay que fijar el Beit Adin Agadol, o lo que nosotros acostumbramos a llamar Sanedrín, en el Mikdash. Ve'hu anikra Sanedrin Gdolá, u'minyanam 71, etc. Entonces, con el Kol vemos de que el Rambam fija esto como halajá. Entonces, cuando se reconstruye el Bet HaMikdash, así como fue en el pasado, que el Sanedrín estaba ubicado, como dijimos, Chetzia Bachol ve Chetzia Bakodesh, mitad fuera del Bet HaMikdash y mitad dentro del Bet HaMikdash, así también en el futuro, cuando se construye el Bet HaMikdash, ¿sí?, los arquitectos y los ingenieros van a tener que tomar en cuenta de que la construcción del Sanedrín, del lugar, ¿sí?, que tiene que tener una forma especial de sentarse, como media luna, entonces todo eso lo tienen que calcular para que esté ubicado donde la Torá exige. Todo. Eso es lo que el Rambam dice al principio de Ilhot Sanedrin. Al final de Ilhot Sanedrin, la última halajá. ¿Sí? El Rambam siempre deja lo mejor para lo último. Dice el Rambam: Kol adam bedayanei akum. Todo aquel que juzga con jueces goim,
ובערכאות שלהם, o en sus cortes, אף על פי שהיו דיניהם כדיני ישראל, como dijo Rashi, a pesar de que ellos juzgan exactamente como las halajot y los dinim de Am Israel, הרי זה רשע, es un malvado, וכאילו חירף וגידף, y es como si hubiera, ¿sí?, expresado, ¿sí?, una maldición, ve'erim yad betorat Moshe, y levantó su mano en contra de la Torah de Moshe Rabbeinu. Escuchen, el Rambam no se expresa así nomás, en cualquier caso. El Rambam empieza diciendo cosas bien fuertes. Malvado, maldito, que levanta la Torah en contra de la Torah, su mano en contra de la Torah. ¿Sí? Una persona que come taref o que profana Shabbat también levanta su mano en contra de la Torah, pero el Rambam no dice eso en esas halajot. Aquí sí lo dice. La persona que tiene un litigio con su compañero y se dirige a una corte gentil está levantando la bandera que dice: yo estoy en contra de la Torah. Sheneemar, como está escrito en nuestra parashá, ve'ela mishpatim asher tasim lifneihem ve'lo lifnei goyim. Pero ese es el ideal, pero a veces no se puede. Si yo vivo primeramente en otro país donde tuve un litigio con un goy o afilo con un yudí, pero él quiere ir a las cortes de los goyim, entonces dicen Jajamim, imaitá yad hagoyim, dice el Rambam, imaitá yad hagoyim tekifá, si la mano de los goyim es más fuerte que la nuestra, Ubal dino alim, y tiene un litigante medio violentito, medio problemático, y no le puede sacar o no puede ir con él a la corte de los jueces de Israel, y tbaenu le dayané Israel tchila. Primero, ¿sí?, que él trate de llevarlo a la corte de los Dayanim, de los Rabanim, ¿sí? Y si él no quiere, Notel Rashid Bedin le pide permiso al Beit Adin para que pueda ir a la corte de los Goyim. Y eso es lo que muchas veces se hace en estos casos. Si una persona tiene un litigio con alguien que los dos están de acuerdo de ir a un Beit Din Rabbaní, entonces eso es lo que hay que hacer. Judíos, ¿vale? Sí. Pero si no, entonces, si el otro no quiere o de ninguna manera está dispuesto, entonces hay que pedir un permiso al Beit Adin para que nos deje ir a juzgar en la corte, ¿sí?, pública general. ¿Y hay que pedir ¿Qué? ese permiso cuando? Afilo cuando uno tiene un litigio con un goy, ¿sí? La halajá dice, ¿sí?, de que hay que ir con nuestro Beit Din. Y una vez escuché, ¿sí?, aquí, que a veces hubo casos de Yehudim que con árabes fueron a Batei Din Rabbanim y ganaron los árabes. No. ¿Sí? Tenía razón. ¿Qué? ¿Sí es la halajá? ¿Sí es la halajá? Claro. ¿Sí? Se puede llevar a un gentil a la corte. Claro, ¿verdad? ¿Qué? Bechol ofen, esta es la última halajá que trae aquí el Rambam respecto a este tema. El Shulchan Aruch, el Hoshe Mishpat, también trae esta halajá. O sea, en este tema no hay discusión. ¿Qué? ¿Cómo arreglamos el problema que tenemos fuera de Israel y dentro de Israel cuando tenemos que ir, ¿sí?, a cortes que no juzgan de acuerdo a la halajá? Aquí ya vimos, una de las formas o la estrategia básica es pedir permiso
aunque también depende de qué caso, de qué situación, pero el Beit Hadin, cuando vea de que no es posible que ellos juzguen, o que una de las partes de ninguna manera acepta que el litigio se arregle por medio del Beit Din Rabbaní, de los jueces de Israel, entonces se va y se arregla con una corte gentil o lo que llamamos la corte del Estado. ¿Qué? Creo que son dos judíos. Sí. Si uno no es religioso y no quiere. Yo no confío en los rabinos, yo quiero ir a un juez normal. ¿Cómo? Eso no significa que levanta la mano contra la Torah. Levanta la mano, no le importa levantar la mano. Él quiere llenarse la mano del dinero que está reclamando. Ajá. Entonces, dos Yehudim Shomrei Mitzvot, que cumplen mitzvot y que son religiosos, ¿vale? Que tienen que ir a un Beit Hadin. Pero a veces gente religiosa o media religiosa o un cuarto religiosa dicen, no sé, no conozco, todo. Pero la halajá en eso es bien clara. Todo. El tema de el sistema judicial, ¿sí? No aparece recién aquí. Sí, ya lo tenemos anteriormente en Parshat Beshalach, ¿sí? Cuando Am Israel ya salió de Mitzrayim, en el capítulo 15, ¿sí? La Torá nos trae el siguiente pasuk, ¿sí? Y después de que pasamos el Yam Suf, la Torá dice que Am Israel se quejó del agua que vamos a tomar. Y dice la Torá, Vayitzak el Hashem, ¿sí? Que Moshe Rabbeinu clamó a Hashem y el Eterno le mostró un madero, lo echó en las aguas y se endulzaron. Y dice la Torá, Sham Sam lo Chok u'Mishpat, allí le prescribió un estatuto y una ley. En ese momento encontramos por primera vez que hablamos, en realidad no es por primera vez, pero encontramos de que estamos hablando aquí de Mishpat, Mishpatim. ¿Sí? No entra ahora qué relación tiene eso con lo anterior, pero ya vemos, y aquí aparece el tema de los Mishpatim. Después, por supuesto en la parsha que hemos leído este Shabbat, ¿sí? Antes de Matan Torah, el primer tema del que habla la Torah cuando Yitro se presenta ante Moshe, ¿de qué habla? ¿Qué le vino a aconsejar Yitro a Moshe? Pues de cómo organizar el sistema judicial. ¿Mejor? Ese es el tema primero que antecede los Aseret HaDibrot. Antes de que Hashem se revela a Am Israel, viene a Yitro y le dice, Señor, hay que organizar este asunto porque así no funciona. Es muy desgastante. Sí, desgastante para ti y desgastante para ellos y no funciona. Pero mejor sin entrar en todos los detalles de esa parsha, en general que vemos de que la Torah se ocupa, ¿sí? Y no es casualidad, que antes de Matan Torah, el tema del que la Torah habla, interesantemente, entre el converso Yitro, el suegro y Moshe Rabbeinu, es cómo organizar el sistema judicial. Yo me preguntaba por qué antecede cuando la ley no estaba dada, por qué antecede antes. Pero bueno, ahora que hay antes ya hubo precedentes, mejor. Y después, como van un minutito, ve la Mishpatim, nuestra parsha. Pero recordemos en Bereshit. En Bereshit, cuando Akadosh Baruj Hu decidió aniquilar a las ciudades de Sdom Ba'amorá, antes de que lo hace, Hashem se dirige a Abraham Avinu y dice, yo tengo que avisarle y comentarle a Abraham Avinu lo que voy a hacer. ¿Por qué? Porque Abraham Avinu es el que sabe hacer qué, que su
descendencia cuide que Veshamru derech Hashem lasot tzedakah umishpat. Abraham Avinu es el hombre del cual parte, ¿sí?, la ascendencia que va a saber cuidar, ¿sí?, la bondad, ¿sí?, el Gesed, la tzedakah y el mishpat y la justicia. Eso es algo especial en la simiente de Abraham Avinu. ¿Qué? Por la misma línea va mi pregunta. Y es cómo es la intervención de Yitro, el sacerdote idólatra anteriormente, en este evento como Moshe Rabbeinu, ya que él o recibió algún tipo de profecía o ya tenía experiencia en esto de sojuzgar asuntos. De manera interesante, aparentemente Yitro era una especie de Cohen Gadol, ¿no? Y que teóricamente no entendía de este tema, pero resulta que entiende muy bien. Entonces, no contradice, ¿sí? Un Cohen Gadol puede ser un gran Dayan también. Pero a veces no quiero expandirme demasiado en eso, solamente lo traje a acotación para que veamos que el tema de los Mishpatim no empieza aquí en Elia Mishpatim, ya viene de antes. Ya viene de antes. Ya viene de Bereshit. Ya viene antes de Matan Torah, después de que salimos de Mitzrayim, y viene antes de Matan Torah, y viene después de Matan Torah. Entonces, este tema nos acompaña constantemente. Muy bien. Todos los días en la Tefilá tenemos una brajá muy especial. Ashiva Shofteinu Kebarishon. Que regrese a Hashem nuestros jueces como al principio. De Yoatzeinu Kebatejilá. Y nuestros asesores como al principio. De hacer mi menú yagón banajá. Y quita de nosotros la congoja, la tristeza. De hacer mi menú yagón banajá. A ver, tenemos sidur. Umloja ta Hashem levadeja. Venga. Se me fue ahora. ¿Qué? ¿Qué? Umloja aleinu merat Hashem levadeja. Y reina sobre nosotros rápidamente Hashem, tú únicamente. Betzedek u'mishpat, Baruch ata Hashem, melech oev tzedakah u'mishpat. El rey que ama la tzedakah y el mishpat y la justicia. יפה מאוד. עכשיו, aquí hay unas palabras muy interesantes que no se entienden muy bien qué hacen en la brajá. Le pedimos a Hashem que regrese los jueces originales de Am Israel, los grandes Dayanim y los grandes consejeros, y quita de nosotros la tristeza y la congoja. ¿Qué tiene que ver esto con la tristeza y la congoja? La injusticia es la tristeza más grande de la vida. Cuando una persona se ve frente a algo injusto, ¿sí?, le da ganas de llorar, quiere llorar, no puede soportar eso. ¿Qué? Y esto tiene que ver con la Geulá. La brajá que viene después de que Hashem reúna, Tekav Shofar Gadol Jeruteinu, que toque el shofar para nuestra libertad y que reúna a los exiliados. Después de esa brajá viene la brajá de los jueces. O sea, llegamos a Eretz Israel, Baruch Hashem, que hay que arreglar la justicia. Hay que mandar a volar todos esos que están ahí en la Corte Suprema y traer a los verdaderos supremos. A los verdaderos supremos. A los jueces de Am Israel. ¿Sí?
que no se visten de negro y se ponen el sombrerito ese, mejor que se ponen los jueces. La peluca, mejor, la película. Allá, esa es la brajá de Ashiva Shofteinu. Ya pongan atención en algo que se me ocurrió hace mucho tiempo. ¿Se acuerdan que hay dos brajot en la tefilá que cambian en los 10 días de arrepentimiento, en Aseret Yemei Teshuvah? ¿Se acuerdan cuáles son las dos brajot? Que le cambiamos el final de la brajá. Amelech Akadosh y Amelech Hamishpat. Interesante. Y yo me pregunto una vez, ¿por qué dafka estos dos? Entonces, Amelech Hamishpat es claro, ¿por qué? Porque estamos en los 10 días de juicio. ¿Pero por qué Amelech HaKadosh? ¿Por qué? Por lo que acabamos de decir. Porque ¿a dónde se coloca el Mishpat? ¿En dónde tienen que estar colocados los jueces? En el Beit Hamikdash. Entonces viene la Torah y te dice, el juicio y la Kedushá son Bediu. Son dos componentes de lo mismo. La misma idea. En Am Israel, el Mishpat es Kadosh. Y la Kedushá se manifiesta por medio del Mishpat justo, de la justicia. Hoy en día en la mañana, y todas las mañanas, decimos en uno de los Aleluká, en el capítulo 147, decimos ahí, Magid de Barav le Yaakov, que le dice sus palabras a Jacob, Jukav umishpatav le Israel. Sus Jukim y sus Mishpatim a Israel, lo asa ken lechol goy. Y no hizo así para todas las naciones. O sea, que los Jukim y Mishpatim de Israel no son los Jukim y Mishpatim de todos los Goyim del mundo. Lo asa ken lechol goy u Mishpatim bal yedaum. Y son leyes que no conocemos, que no estamos de acuerdo con ellas. Aleluya. Un rabino muy importante que vivió en Alemania, el Rav Shimshon Raphael Hirsch, explicó y dijo lo siguiente. En el mundo de los Goim, el sistema judicial es consecuencia de la sociedad y de sus necesidades. O sea, la sociedad crea los reglamentos adecuados a la sociedad. Entonces, no podemos pasar carros aquí y aquí a la vez. Entonces tenemos que poner semáforo verde y semáforo rojo. Y no podemos permitir que una persona le robe a su compañero, porque si no, esto va a ser un balagán. Entonces, el que roba lo metemos en la cárcel, etc. Entonces, todo el sistema judicial es un sistema basado en la necesidad, o está basado en la idiosincrasia o la forma de cómo vive esa sociedad. Sus convicciones. O reacción. ¿Ah? Es una consecuencia. Pero en Am Israel, la sociedad vive en base a la ley y no crea la ley. Porque la ley es de Hashem. La ley es divina. Y por eso, a diferencia de los Goim, que ellos adecúan la ley, Am Israel se tiene que adecuar a la ley.
y vivir en base a la ley. Porque, ¿no? Si yo digo que la ley es humana, el humano crea la ley de acuerdo a sus necesidades. Pero si yo digo que la ley es divina, yo como humano me tengo que adecuar a la voluntad divina de Akadosh Baruj Hu. Y por eso queda claro que los mishpatim de Am Israel lo asajen lejol goy. No hizo así para las demás naciones, porque las naciones crean la ley y nosotros nos adecuamos a la ley. Nos adoptamos a la ley. Entonces cuando pedimos a Shiva Shoftenu que Barishoná, que regresen los jueces como en antaño, es como decir, queremos regresarle la justicia al Rishon, al primero, al absoluto, a Kadosh Baruj Hu, que Él sea el que dirige nuestro sistema para volver a tener esa salud social y la Kedushá del Mishpat Eloki. Todo. Hasta aquí el prefacio del Shiur. No, no, como siempre, ¿con qué terminamos? Con la fresa, ¿no? La fresa del pastel del Rav Kook. En su libro Orot, Israel Vitchiato, Israel y su resurrección. El centro de la vida de la Neshama de Israel proviene de una fuente de Kedusha. Tomeret, como le dijo a Kadosh Baruj Hu a Israel en Ar Sinai, Batem tiuli mamlechet kohanim begoy kadosh. O sea, nuestro sello, nuestro DNA es la Kedusha. La santidad, la elevación. En el camino de la verdad y de la emuná nosotros nacimos con emuná, con conexión con Hashem. A diferencia de otros pueblos que fueron desarrollándose históricamente, Am Israel nació cuando salió de Egipto, cuando se conectó con Akadosh Baruj Hu y recibió la Torah. Y en ella, en esa emuná, nosotros vamos desarrollándonos y creciendo. Y aquí viene lo más importante. En otras creencias, en otras teologías, en otras religiones, existen diferentes valores, pero que cada uno tiene su departamento y no está vinculado con el otro. La justicia es la justicia, la religión es la religión, el Estado es el Estado, etcétera, etcétera. No me hagas ensalada. Los Yehudim somos ensaladeros. Nos gusta las ensaladas con muchos ingredientes. Pero todos son la misma ensalada. En palabras menos culinarias, Am Israel vive en el Olam HaAchdut, en el mundo de la unidad absoluta de todos los valores. No tenemos separación de valores. Todos tienen la misma dirección, que es el que nos dio los valores. Porque como todo parte de esa unidad, de esa unicidad, entonces la justicia y el Beit HaMikdash y la Tefilá y el estudio de la Torah y la policía y la economía y la ciencia y la tecnología y la agricultura, todo básicamente pertenece al mismo departamento. Asnajón, a veces hay que apretar un botoncito para ocuparse de eso de manera específica,
pero todo parte, ¿sí?, del mismo sistema. El sistema de la unidad. Am Israel representa alma de Yehuda, el mundo de la unicidad. Los Goim representan el Olam Apiruda, el mundo de la división, de la separación. No hay unidad de valores. Y por eso, Am Israel es un pueblo que no puede soportar que haya contradicción en esa unidad. Porque nosotros sabemos que Ve'ata mechaye et kulam, que tú le das vida a todos y a todas las cosas. Que la justicia no es de Hashem, la economía no es de Hashem, la salud no es de Hashem, la tecnología no es de Hashem, todo es de Hashem. Tú le das vida a todo. Y si todo parte de Ata Kadosh, entonces no es extraño de que el Sanedrín, ¿en dónde tiene que estar ubicado? En el Bet HaMikdash. Y el Melech, además de tener su Sefer Torah personal, ¿qué tiene que tener? Otro Sefer Torah que representa al Estado. Porque el Estado es Estado de Torah. No es Torah por un lado, Estado por un lado. No. Esto es un Estado judío. El Estado judío es un Estado de Torah. Ah, pero ya tiene un Sefer Torah, Najón. Pero ese Sefer Torah lo tiene a nivel personal. Cualquier persona de Am Yisrael tiene que tener un Sefer Torah. Pero el Melech tiene que tener otro Sefer Torah. ¿Por qué? Porque también la Mamlajá, porque también, sí, el sistema nacional del Estado tiene que estar manejado y dirigido por la Torah. Y por eso tiene que tener otro Sefer Torah. La unidad está en nosotros, reposa en nosotros y la luz de Hashem vive en nosotros. Los dinim, las leyes, los dinim de temas monetarios, etc. Los dinim de Torah Elohim Chaim, de la Torah del Dios vivo, Metzainim Otanu, nos especializan y nos diferencian de todas las naciones y de todos los pueblos. Porque para nosotros Dinei Mamonot, porque para nosotros las halajot de temas monetarios es Dinei Korbanot, es dinim como los sacrificios. Y es dinim como Ilhot Shabbat. Y es dinim como Ilhot Kashrut. Y es dinim como Ilhot Pesach. Solamente que para emitir veredictos de Ilhot Pesach no necesitas ser dayan, juez. Pero para emitir veredictos de temas de dinero necesitas estudiar Hoshem Mishpat. Tienes que ser un dayan, tienes que ser un juez. El Kodesh actúa en nosotros, en nuestro interior. Nuestras aspiraciones de la vida general hacia ella están dirigidas. O sea, nosotros queremos ser un pueblo Kadosh no solamente en el Beit HaMikdash. Nosotros queremos ser un pueblo Kadosh no solamente en la cocina, o en Shabbat o en el Bet HaKnesset. Nosotros queremos ser Kedoshim en temas de ladrones, en temas de daños, en temas monetarios. Que se haga la justicia divina también en esas leyes. Eso es parte del equipo de la Torah, de la Kedushá de Am Israel. Dice el Rav, también en las naciones encontramos migajas. Los términos del Rav Kook son increíbles. Migajas de Kedushá en las demás naciones. O sea, en las demás naciones, sí, no vas a encontrar toda la panadería, pero por lo menos unas chispitas, unas migajitas, ¿sí?, de justicia, ¿sí?, de Kedushá, pero son muy particulares, muy pequeñas, muy específicas.
Pero los valores de la vida de Kodesh para todo el pueblo, para toda la nación, ¿sí? No se desarrollan en ellos. No así en Israel. En Israel tenemos el pasuk en Mishlei, Bekol derajeja deu, en todos tus caminos conócelo. Nosotros tenemos que tener presente a Kadosh Baruj Hu en todo. No solamente en la cocina o en la cama o en Shabbat o en Pesach. En la sinagoga, en el Bet HaMikdash, en el Ministerio de Economía, en el Ministerio de Salud, en el Ministerio de Ciencia y Tecnología, en el Ministerio de Agricultura, en el Ministerio de Seguridad, Kamubán, en el Ejército, en todo. 3 palabras de Shlomo HaMelech. En todos tus caminos conócelo. Esa es la vida de Am Israel. En todos nuestros caminos. Y eso no es algo, como dijimos antes, una migaja. No, eso incluye a todo Am Israel. La justicia es para todo el pueblo como nación. Todo el deseo, toda la aspiración de la vida de Am Israel, ¿sí? En todos los ámbitos. La riqueza, el honor, el gobierno, la ampliación, ¿sí? Hacer carreteras y construir y casas, etcétera, etcétera. Todo eso, aunque no se ve siempre por fuera, pero parten de una fuente de Kedushá. Cuando nosotros construimos esta tierra también físicamente, es Kodesh, es Eretz HaKodesh, estás construyendo la tierra santificada. Y por eso no sale de la regla los juicios, el sistema judicial. Al-Ken, dice el Rav, a-Mishpatim, en Kodesh de Israel. Y por eso los Mishpatim, los juicios, el sistema judicial son una manifestación de Kedushá. Cuando un juez está sentado ahí y tiene que litigar y tiene que llegar a un veredicto, no solamente se está ocupando de arreglar una situación entre 2 personas que están en conflicto. Él está ahora manifestando la palabra de Hashem en ese veredicto. Su veredicto es Dvar Hashem, es la palabra de Kadosh Baruj Hu en ese ejemplo, en esa situación. Así como la palabra de Hashem es que en Shabbat se hace así o se hace así, y en la tefilá y en el tefilín, ahora en esto, si él tiene que pagar, o él tiene que pagar, o tiene que llegar a un arreglo, eso es Dvar Hashem. O sea, el juez aquí está también en el arreglo de 2 personas, de 2 seres humanos, pero también está en la manifestación de la Kedushá del sistema judicial de Am Israel. Y por eso, en un principio los jueces tenían que hacer, les tenían que hacer la semijá. ¿Saben lo que es la semijá? La semijá es de que tenía que venir el juez y nombrarlo. O sea, le ponía la mano encima y lo nombraba como juez y él al otro, así, desde Moshe, Yoshua, etc. Y hay algo muy interesante. Vinieron los griegos y decretaron que está prohibido hacer semijá. ¿Qué tienen en contra de la semijá? Ya de manera que no cumplan Shabbat. Nosotros sabemos que hicieron muchos decretos, ¿no? Los griegos. Que no cumplan Shabbat, que no hagan Brit Milá. Esos son temas religiosos. Pero la semijá, ¿qué se meten con la semijá? ¿Qué tiene que ver la semijá con...? No hay justicia. ¿Por qué? Porque ellos entendieron qué es el sistema judicial de Am Israel. Ellos entendieron que el sistema judicial de Am Israel es como Shabbat. Es como el Brit Milá, es parte de su sistema de Kedushá, de la vida de este pueblo. Entonces hay que romper con esa semijá. Hay que prohibirla. No hay que permitir que haya jueces en Am Israel, y eso deteriora el sistema de justicia y de santidad de este pueblo. Por eso decretaron esa situación. Y lo más importante,
Lo que nosotros entendemos, nadie lo entendió, y menos el cristianismo. El cristianismo tomó a la justicia y la tiró a la basura. ¿Por qué? Porque si viene alguien y te da una bofetada en una mejilla, ¿qué tienes que hacer? Darle la otra. Y si El amor amor mío. Y si alguien te lleva a un juicio, ¿no? Y te quiere quitar, ¿sí?, tu camisa, dale también el sobre todo. Sí, dale también el abrigo, además de la camisa. ¿No? Y si te quiere acusar por 100, dale 200. Bueno, todo eso en los papeles, ¿no? ¿Sí? ¿Eso qué significa? Dice el Rav, la minut, la natzrut, el cristianismo, ifkiret hamishpat, o sea, abandonó la justicia. Y en lugar de eso puso un pseudo sistema de bondad y de amor y de emoción que con la realidad no tiene nada que ver. ¿Sí? Porque cada uno de aquellos que habla de amor y de compasión, ¿sí?, al final te llevan, ¿sí?, ¿a qué? A las cruzadas, y te llevan a la Inquisición y todo el gran amor que demostró durante la historia. ¿Sí? Afilo hasta el Holocausto. Afilo hasta el Holocausto, ¿sí?, que demuestran un gran amor por los perros y los animales, ¿ves? Pero a la par, ¿sí?, creman a la gente y los meten en las cámaras de gas. Entonces, cuando una persona no entiende de dónde proviene el sistema de justicia y quiere aparentemente encubrir eso en amor y en paz y sin tener claramente esos conceptos, entonces esto provoca destrucción. Y en el momento que uno arranca el fundamento de la justicia de sus valores divinos, entonces ahí viene la maldad y ocupa su lugar. En el momento que tú no tienes un verdadero sistema judicial y no le das el valor que eso realmente tiene, entonces viene la maldad y dice, aquí hay un vacuum, hay un vacío. Entonces si no hay justicia, adelante. Como dicen, viva la pepa. ¿Sí? ¿Qué? Y en lugar de eso viene como la suciedad y la impureza que penetra y empieza a deteriorar el espíritu y las almas de las naciones. Entonces, ahora entendimos por qué ir a juzgar en una corte de los Goim es Hilul Hashem. ¿Por qué? Porque en el momento, también las naciones tienen que tener un cierto sistema de orden, pero es un sistema de orden humano. Es básicamente para que no nos matemos unos a los otros, para que podamos de alguna manera vivir en una cierta paz y que nos respetemos unos a los otros, pero más que nada que tú no me molestes y que yo no te moleste. Así tenemos que vivir. Pero eso es un sistema humano, es un sistema bajo, es un sistema, ¿sí?, que Afilu el mundo cristiano no quiso utilizar, porque prefirió que la facilidad de decir, ¿sí?, bueno, no, todos confiamos en todos y todos nos queremos en todos, y por eso vamos a permitir lo que pasa en Europa, que vengan todos los musulmanes y Bezrat Hashem todo va a estar en orden. Viene la Torah y te dice, para nosotros el juicio es Kodesh, y de esa forma lo tienes que tratar. Si tú te vas a ir a juzgar con Goim, básicamente estás tomando leyes divinas, estás tomando tu vínculo con el Kadosh Baruj Hu y lo estás rebajando al mundo humano, pseudo-humano. Y la Torah no es humana, la Torah es divina. Entonces, por eso
La Torah es tan exigente y tan fuerte en este tema de cómo realmente mantener un sistema judicial que Bezrat Hashem regrese muy pronto, y el Mashiach tiene esa función, ¿sí? Él juzgará al mundo con justicia, Yadin Leumim, y juzgará a las naciones con rectitud. Ay, 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 ay.